La noche que todo empezó, las campanas sonaron, pero no había iglesia. Yo lo sé porque corrí descalzo hasta la plaza y vi el campanario vacío, como una garganta sin voz. Aún así, el tañido seguía, grave, lento, imposible. La gente salió con velas, y el viento olía a hierro, como cuando te muerdes el labio y sangras. Entonces el cielo se abrió en silencio. No fue un trueno, fue un no gigantesco. Una ciudad entera, calles, torres, puentes, descendió como un barco de luz, y cayó detrás del cerro, donde antes solo había pinos. No levantó polvo. No rugió. Se posó. Como si alguien la hubiera puesto ahí con cuidado. El padre Ezequiel llegó tarde, pálido, y lo primero que hizo fue persignarse, al revés. Nadie se atrevió a preguntarle por qué. Yo me acerqué a él, y juro que vi un hilo de sangre salirle de la oreja. No miren demasiado, susurró. Esa ciudad no cayó. La soltaron. Y cuando quise decir quién, mis labios se congelaron con una palabra que no era mía, mira adentro. La pronunció mi boca sin permiso, y la pronunció también la boca de mi madre, y la del carnicero, y la del niño que no sabe hablar. Esa noche entendí algo horrible, la ciudad había traído consigo una voz. Y la voz ya nos estaba aprendiendo. Al amanecer, subimos en fila como si fuéramos a un entierro. Nadie llevaba música, solo herramientas, rosarios y miedo. Desde lejos, la ciudad que cayó del cielo parecía hecha de vidrio viejo. Pero cuando me acerqué, vi que no era vidrio, eran paredes pulidas como hueso, grabadas con letras que se movían si las mirabas de reojo. Encontré un fragmento en el camino, una piedra del tamaño de mi puño. Estaba tibia. No por el sol todavía no llegaba. La guardé, sin saber por qué, y de inmediato me empezó a pesar como una culpa. Caminé hasta la entrada principal, un arco sin puerta, y sentí que alguien me respiraba desde dentro. La piedra se abrió con una grieta fina, como una sonrisa, y me susurró mi nombre completo, con la misma voz que usaba mi abuela para llamarme cuando yo era niño y me escondía. No, murmuré, y me temblaron las rodillas. A mi lado, la señora Marta apretó su crucifijo hasta marcarse la palma. El padre Ezequiel nos miró con la cara de quien ve venir una tormenta y ya no tiene techo. No la toquen, ordenó. Si la ciudad les habla, les cobrará. Pero era tarde. La piedra siguió. Dime que negaste. Dime a quién traicionaste. Dime que pediste a Dios cuando nadie te veía. Me ardieron los ojos. Porque yo sí había pedido algo. Algo sucio. Algo desesperado. Y no se lo dije a nadie, ni siquiera a mi confesión. La piedra vibró, contenta. Como si hubiera olido carne. Y entonces, al otro lado del arco, una calle entera se encendió, como si la ciudad acabara de reconocerme. Esa tarde, el padre Ezequiel cerró el templo con cadena, como si Dios también pudiera escaparse. Nos reunió en la sacristía y dijo que nadie debía contar nada. Ni a la radio, ni a los forasteros, ni a los primos que viven lejos. Lo dijo con una autoridad rara, como si leyera un decreto. Yo levanté la mano. El padre me fulminó con la mirada antes de que yo hablara, y aún así pregunté. Padre, ¿por qué se persignó al revés? Hubo un silencio tan largo que escuché mi corazón haciendo ruido. Ezequiel se sentó. Por primera vez lo vi viejo de verdad. Se quitó el alzacuellos y debajo tenía el cuello marcado, como si una cuerda invisible lo hubiera estrangulado. Porque lo que cayó no es una señal para adorarnos, dijo. Es una señal para acusarnos. Alguien lloró. No fui yo, fue él. Una lágrima le bajó lenta, obstinada. Yo ya la vi antes, confesó. En mis sueños. En mis oraciones. Y en una carta que no debí firmar. Todos nos inclinamos hacia él,
como si fuera a decir el nombre de Dios en voz alta. Ezequiel apretó el rosario hasta que se le partió el hilo, y las cuentas rodaron por el suelo como dientes. La ciudad es un espejo, susurró. Un espejo que muestra lo que escondes. Y cuando muestra, rompe. Yo recordé la piedra en mi bolsillo, tibia como un animal. En ese momento, la campana volvió a sonar sin campanario, y Ezequiel se tapó los oídos, no como quien teme el ruido, sino como quien teme entenderlo. Si entran, dijo, y tragó saliva, saldrán menos. Al día siguiente, la señora Marta me invitó a su cocina. Dijo que necesitaba rezar conmigo. Yo fui porque me daba miedo rezar solo. Su casa olía a café y a humedad, y tenía una imagen del Sagrado Corazón con un corazón demasiado rojo, casi fresco. Nos arrodillamos. Marta empezó un Padre Nuestro, pero a la mitad se detuvo, como si alguien le hubiera puesto un dedo en la lengua. Sus ojos se pusieron vidriosos. Y entonces habló con una voz que no era la suya. Tú deseaste la muerte de tu hermano. Sentí que el piso se abría. Me llevé la mano al pecho. Marta siguió, implacable. Lo deseaste cuando él se llevó la herencia. Lo deseaste cuando tu madre lo defendió. Lo deseaste y luego pediste perdón sin arrepentirte. Yo quise decir, miente. No pude. La boca se me llenó de una saliva amarga, como tinta. Marta respiró hondo y volvió a ser Marta, y se echó a llorar como niña. No quería decirlo, gimió. La ciudad me empujó. Entonces escuchamos gritos afuera. Salimos corriendo y vimos a dos vecinos peleándose como perros. Uno acusaba al otro de haber robado dinero de la colecta, el otro, de haber golpeado a su esposa. Y lo peor no era que lo dijeran, lo peor era que nadie lo negaba. Como si la ciudad estuviera abriendo cajones, uno por uno, delante de todos. La fe se volvió un juicio público. Cada mirada era una sentencia. Cada silencio, una confesión. Esa noche, el pueblo se dividió, los que querían destruir la ciudad, y los que querían entrar para limpiarse. Yo solo quería una cosa, que la piedra en mi bolsillo dejara de latir. No lo hizo. Latía más fuerte. Como si celebrara el drama que estaba empezando. La alcaldesa organizó una expedición. Solo para medir, fotografiar, asegurar, dijo. 11 voluntarios, bomberos, 2 policías, un enfermero, y don Raúl, el hombre que presume no temerle a nada. El padre Ezequiel los bendijo sin tocarles la frente. Como si la piel quemara. Yo me colé detrás. No por valentía, por vergüenza. Quería demostrarme que mi pecado no me mandaba. La entrada de la ciudad olía a lluvia guardada. En cuanto cruzamos el arco, la temperatura cambió, era como entrar a una iglesia vacía, pero hecha de respiración. Las calles tenían nombres grabados que se reescribían. Una placa decía calle de los que mintieron y, al parpadear, se transformó en calle de los que amaron mal. Don Raúl se rió, nervioso. Puras tonterías, dijo. Y entonces una puerta se abrió sola. No chirrió. No empujó aire. Solo cedió, como si esperara a Raúl desde hace siglos. Él entró, y desapareció. Todos corrimos. Nadie lo vio caer. Nadie lo oyó gritar. Era como si lo hubieran borrado de la realidad. El enfermero se santiguó y vomitó. Regresen, ordenó el jefe de bomberos. Pero la calle por la que habíamos entrado ya no estaba. En su lugar había una pared lisa, blanca, con una inscripción, no salen los que aún se mienten. Uno de los policías golpeó la pared con su bastón. La pared le devolvió el golpe. Literalmente. El hombre cayó con la mano fracturada, llorando como si la pared le hubiera leído el alma. Yo sentí la piedra vibrar en mi bolsillo, feliz.
Y entonces comprendí la trampa, la ciudad no era un lugar. Era un examen. Y Dios, o lo que fuera, había cambiado la salida por una pregunta. Caminamos buscando otra salida, y el silencio nos seguía como una sombra. De pronto, escuchamos música, un coro delicado, perfecto, que venía desde una plaza central. Sonaba a ángeles, pero sin ternura. Era una belleza fría, como la de un bisturí. Llegamos a la plaza y vimos una fuente sin agua. En su centro, un pedestal con una piedra negra. Alrededor, bancos vacíos. El canto subió de volumen. Y entonces, entre las voces, se coló una frase, clara como un veredicto. El que ama, no humilla. El que cree, no negocia. El que pide perdón, no compra silencio. Cada voluntario empezó a temblar, como si lo estuvieran señalando uno por uno. El jefe de bomberos se arrodilló sin querer. El policía sano gritó: «¡Basta!». Pero el canto no respondió. Solo cambió de tono, y el aire se volvió pesado. Sentí que alguien me sostenía la barbilla para obligarme a mirar adentro de mí. Vi, sin querer, el rostro de mi hermano. Vi mi deseo oscuro. Vi el momento exacto en que le pedí a Dios una justicia, que era venganza. Quise taparme los ojos. Mis manos no obedecieron. En el pedestal, la piedra negra se abrió como una pupila. Y una voz, ya no coral, sino íntima, me habló como si estuviera dentro de mi cráneo. No vine a darte paz. Vine a mostrarte el precio de tu paz. Me quedé sin aire. Entendí, con una claridad insoportable, que la ciudad no buscaba destruirnos. Buscaba que nos destruyéramos solos, con nuestras propias verdades. Y, por primera vez, deseé algo distinto, no escapar, sino resistir. En un callejón estrecho encontramos a alguien sentado contra la pared, una chica de mi edad, con el vestido rasgado y los labios partidos. No era de nuestro grupo. No era del pueblo. Era, como si la ciudad la hubiera guardado ahí. «¿Quién eres?», pregunté. Ella levantó la mirada, seca, sin sorpresa. «Soy la que ustedes rezaron para ver», dijo. La respuesta que pidieron sin estar listos. El jefe de bomberos quiso ayudarla, pero ella retrocedió. «No me toquen. Aquí todo contacto es un contrato». Nos miramos. La chica sonrió sin alegría. ¿Quieren la verdad? Esta ciudad cayó porque ustedes la llamaron. La llamaron con cada oración que pedía pruebas. Con cada adiós, si existes, muéstralo. Y Dios respondió. El policía sano escupió al suelo. Dios no hace esto. Ella inclinó la cabeza, como si escuchara una melodía lejana. Dios no hace. Dios permite. Y cuando permite, revela. La revelación no es una caricia. Es un espejo que no parpadea. Me acerqué un paso. ¿Y cómo salimos? La chica señaló mi bolsillo. Tú ya llevas la llave. Pero la llave es tu confesión real, no la que suena bonita. Tragué saliva. ¿Y si confieso? Entonces la ciudad te soltará, dijo, o te reclamará por completo. Porque aquí, el perdón no es un papel. Es una cirugía. En ese instante, oímos un golpe a lo lejos, como una puerta cerrándose. Otro voluntario gritó. Ya no éramos 11. Y el canto volvió, más bajo, como si la ciudad disfrutara de vernos discutir sobre Dios mientras nos desarmaba por dentro. Encontramos una catedral sin cruces. Tenía vitrales sin santos, solo rostros comunes, una mujer cansada, un hombre con rabia, un niño con ojos viejos. En el centro, una puerta de metal rojo, como si estuviera hecha de sangre seca. Sobre la puerta, una frase.
Entra el que entrega. El jefe de bomberos empujó. Nada. El policía sano pateó. Nada. El enfermero se echó a llorar. ¿Qué quiere decir?, susurró. La chica, la respuesta, tocó el metal con 2 dedos. No se quemó. Miró a cada uno. La ciudad no quiere su fuerza. Quiere su verdad. Y la verdad siempre cobra. El canto regresó, ahora como un murmullo detrás de nuestras nucas. Entrega lo que te protege. Entrega lo que te excusa. Entrega lo que te hace parecer bueno. Yo pensé en mi máscara de hermano responsable. En mi historia bien contada. En mi manera de decir Dios sabe para no decir yo hice. Sentí náuseas. El jefe de bomberos dio un paso adelante. Yo, dijo, yo acepté sobornos para cerrar inspecciones. La puerta vibró, como si respirara. Una ranura se abrió 1 milímetro. El hombre cayó de rodillas, llorando. El policía sano gritó. Esto es extorsión espiritual. La chica lo miró con compasión. No. Esto es cirugía sin anestesia. Me tocaba. La piedra en mi bolsillo latía como un corazón ajeno. Abrí la boca, y por primera vez en años, dije lo que nunca dije en voz alta. Yo quise que mi hermano muriera. La puerta se abrió 1 palmo. Y el aire que salió olía a incienso y a final. Tras la puerta roja, un corredor nos llevó a una sala circular. En el centro había una mesa con un libro enorme, abierto, y una pluma seca. No había sillas. Era un lugar de pie, como los juicios. En la primera página, vi nombres. Y entre ellos, el del padre Ezequiel. Sentí un golpe en el estómago. No, murmuré. La chica se acercó al libro. Él hizo el trato para protegerlos, dijo. Pero la protección siempre trae una deuda. El jefe de bomberos tocó el papel y retiró la mano como si quemara. ¿Qué trato?, preguntó. Yo recordé la sacristía, el rosario roto, las lágrimas del padre. Lo imaginé solo, rezando para que el pueblo no se pudriera. Y lo imaginé aceptando cualquier condición con tal de salvarnos. Entonces, del aire salió una voz. No coral. No humana. Una voz que no gritaba porque no lo necesitaba. Firmó para que la verdad no los alcanzara de golpe. Firmó para que cayera primero una ciudad, antes de caer ustedes. Yo temblé. Dios, susurró el enfermero. La voz no respondió con un nombre. Respondió con un hecho. La misericordia sin verdad es mentira. Y la verdad sin misericordia es crueldad. Él eligió retrasar el golpe. Ahora el golpe cobra intereses. En el libro, una nueva línea apareció sola. Como tinta fresca escribiéndose sin mano. Faltan 2. El policía sano miró alrededor, desesperado. No. No. Yo ya dije la verdad. La chica negó con la cabeza. Dijiste una verdad. No la verdad. Yo supe entonces que la ciudad no contaba confesiones. Contaba rendiciones. No sé cómo ocurrió, pero de pronto estábamos otra vez en el arco de entrada. El aire exterior golpeó mi cara como un regalo violento. Detrás de nosotros, la ciudad brillaba menos, como una lámpara cansada. Éramos 5. Entramos 11. La alcaldesa corrió hacia nosotros. La gente gritó nombres. Las madres buscaban rostros. Yo miraba mis manos, porque en mi palma había aparecido una marca, una línea roja, fina, que no era herida ni tinta. Era una firma. El padre Ezequiel llegó, temblando. Cuando vio la marca, cerró los ojos. Te tocó, dijo.
¿Qué me tocó, padre? Él respiró como si tragara piedras. La ciudad no se llevó a los peores. Se llevó a los que todavía podían mentirse sin romperse. A los demás, nos dejó con la prueba. La gente empezó a discutir. Unos querían quemar el cerro. Otros querían arrodillarse. El drama estaba servido, la verdad había roto amistades, matrimonios, familias. Yo busqué a mi hermano entre la multitud. Estaba allí. Vivo. Me miraba sin saber. Sentí que la garganta se me cerraba. Me acerqué, antes de que el miedo me ganara, dije. Perdóname. Él frunció el ceño. ¿Por qué? Yo vi la ciudad al fondo, escuchando. Y respondí con la única moneda que quedaba. ¿Por qué te quise perder? En ese instante, la ciudad hizo algo peor que caer, susurró mi nombre desde el cerro, suave, casi cariñosa. Y yo supe que el final no era el final. Era una invitación. Esa noche, la ciudad desapareció. No se elevó. No explotó. Simplemente, dejó de estar. Como si alguien hubiera cerrado un libro. Pero el pueblo no volvió a ser pueblo. Algunos se fueron. Otros se encerraron. El padre Ezequiel envejeció 10 años en una semana. Yo, en cambio, empecé a escucharla cuando todo quedaba en silencio, en la ducha, en la carretera, incluso en misa. A veces, la voz no decía nada malo. Solo preguntaba. ¿Hoy te mentiste? ¿Hoy amaste con orgullo? ¿Hoy pediste a Dios una prueba para no obedecerlo? Y lo más aterrador es esto, cuando yo resistía, cuando decía la verdad aunque me doliera, la voz se alejaba, como un animal que pierde el rastro. Por eso te lo cuento así. En partes. Con Ok. Como si fuera entretenimiento. Porque la ciudad entiende el lenguaje de la atención. Y si tú llegaste hasta aquí, quizá ya te oyó respirar. Si esta noche escuchas una campana sin iglesia, no corras a la plaza. Mírate por dentro.